Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast aquí de la incubadora. Es un orgullo para nosotros que estés aquí y quiero platicar tantas cosas contigo, pero vamos a empezar poco a poco. Fanny, Stephanie, no, platícanos. Me gustaría que nos platicaras como tus etapas y después cómo llegaste a la parte de investigación y cómo estamos ya con Torreva Consulting. Platícanos, Fanny, su faceta de investigadora, ¿no? Platícanos, Fanny, por favor, porque yo te conozco y sé tu trayectoria, pero es un tema muy importante lo de género que tú eres especialista. ¿Por qué te llama tanta atención o cómo te llamó la atención de violencia política de género? Por ejemplo, ese es un tema muy importante. Si nos puedes platicar, Fanny. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias, Vero, por invitarme al podcast. Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, yo soy de formación, soy politóloga. Y cuando salí de la carrera, me enfoqué mucho al tema electoral, entonces entré al INE. Y bueno, entonces era IFE. Y ahí viví muchas experiencias muy agradables, pero también otras pues no tan bonitas, ¿no? Que me pegaron mucho porque pues sufrí violencia institucional, acoso laboral, acoso sexual. Entonces pues uno va agarrando callito y va aprendiendo a capotear ciertas situaciones que a lo mejor y no tendríamos que hacerlo así, ¿no? Que estar todo el tiempo a la defensiva o cuidándonos de nuestros compañeros de trabajo y así. Después surge en mí la espinita de estudiar la maestría y ahí es cuando dejo el instituto, ya el Instituto Nacional Electoral, el INE, lo dejo en 2015 y en 2015 entro a la maestría en opinión pública y marketing político. ¿En dónde la cursé? La cursé en la UAP, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, en el LICDE. Y en ese momento estaba la senadora Lucero Saldaña y estaba... Un saludo a la senadora. Ahorita sí, ex senadora, pero sí importante, ¿no? Siempre trabajando el tema de género. Fue de las primeras mujeres que trabajó, me acuerdo, la Dirección de Atención a la Mujer en la época creo que fue de don Manuel Bartlett, en esa época, ¿sí? Sí. Y entonces ella estaba impulsando en el Senado tipificar la violencia política contra las mujeres. Y yo cuando leí la nota dije, qué interesante, ¿no? Porque yo cuando fui funcionaria pública, pues me identifiqué con esas cosas. Dije, qué interesante. Y de ahí me surgió la idea para hacer mi proyecto de investigación. Obviamente, cuando llegué, el instituto, pues como que no trabajaba cosas de género. Fuiste como de las pioneras. Ajá, de las primeras estudiantes que trabajaban cuestiones de género con política. Y obviamente me encontré con actores que decían, es que eso de la violencia política contra las mujeres no existe. Es el primero que te toca, ¿no? Cuando eres investigador, el que te dicen, ¿y ese tema qué? Sí. Pero también me encontré con otros personajes más sensibles, más empáticos, que dijeron, no, es que sí existe, sí es una problemática, se está tratando a nivel nacional, a nivel local, está el foco ahí, hay que ponerle atención, o sea, hay que impulsar este tipo de proyectos. Y fue así como empecé mi investigación sobre los determinantes de la violencia política contra las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos determinantes, Fanny, que encontraste en tu investigación? Bueno, la violencia política contra las mujeres en México entra como un delito y una problemática a nivel electoral, pero es una violencia que es muy amplia porque se conforma de otras violencias como la violencia física, que pues son golpes, incluso que llegan hasta el feminicidio, y estos tipos de delitos son de orden penal, no son de orden electoral. Entonces las instituciones electorales no tienen pues los mecanismos para castigar ese tipo de... Por el tema político, sino solo por el otro tema. Exactamente. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a hacer la investigación que pues que es un complejo, es un entramado
complejo de diferentes tipos de violencia y que había que distinguirlo porque los tribunales electorales tenían esa disyuntiva, qué sí es violencia política de género y qué es violencia de género o contra la mujer, ¿no? Y entonces empezamos a identificar ciertos tipos y encontramos que sí, que todas las mujeres reconocen la violencia física, la violencia verbal, la simbólica, la psicológica, la patrimonial, la económica, la semiótica, que están dentro de la violencia política contra las mujeres, pero lo que yo hago posteriormente en un estudio del doctorado es agrupar este tipo de violencia según la importancia y el reconocimiento que los tribunales electorales le pueden dar mayor validez y puedan castigar a las personas infractoras. O sea, tu investigación la llevas desde la maestría, exacto, encuentras los determinantes y la llevas hasta el doctorado. Hasta el doctorado. Y en el doctorado me acuerdo mucho que cuando nos conocimos, ¿sí? Cuando ese tema de violencia política de género, hubo alguien que lo primero que fue, curiosamente, abordar el tema de no se puede, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, bueno, pues si es tu investigación, pues es como lo que tú lo quieras hacer. Sí. Y creo que es reconocerte, Fanny, que defendiste tu tema y tu proyecto siempre, ¿no? Y hasta sí. Ahorita podemos decir que va caminando poco a poco. Vamos a platicar de cómo, de la investigación desde la maestría, el doctorado, y ahorita ya está llegando a un emprendimiento. Sí. Pero algo importante que hay que abordar de este tema de violencia es con qué te enfrentaste tú en tu investigación, tú Fanny, al empezar a investigar para el doctorado. Bueno, pues, pero como, o sea, cosas... fuiste investigando, ¿y qué te encontraste? Porque me imagino que hubo sorpresas, ¿no? Que cuando empiezas a investigar, vas por un camino en el doctorado y dices, yo no pensé que me iba a encontrar con algunas dificultades, o fue... Bueno, pues una de las primeras dificultades fue, yo lo que hice, mi metodología fue apoyarme en las sentencias sobre violencia política contra las mujeres. Ese es el tema. Platícanos brevemente algunas sentencias que dijiste. Ok, bueno, podemos encontrar de todo, desde las más, por así decirlo, simples, que se pueden identificar o que los magistrados las pueden identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen evidencia. Las mujeres tienen pruebas, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos otros casos en donde es más complejo porque la violencia que se ejerce puede ser simbólica y psicológica. Entonces, ¿cómo tú tomas, como mujer, tomas pruebas de que estás siendo víctima de la violencia simbólica o psicológica? Muchas veces no te das ni cuenta, ¿no? No te das cuenta. Y entonces ahí lo que empecé a ver en las sentencias es que los magistrados y las magistradas empezaban a relacionar este tipo de violencia con otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia verbal o la violencia semiótica que se ejerce a partir de los medios de comunicación, ya sea digitales, impresos, etc. Entonces, ese fue uno de los hallazgos que nos encontramos, ¿no? Que principalmente ese tipo de violencia, la psicológica y la simbólica, van acompañados siempre de otro tipo de violencia. Puede ser física, puede ser patrimonial, económica, va creciendo. Y muchas veces las mujeres políticas también naturalizan ese tipo de violencia. Es un tema muy importante que ahorita vamos a abordar. Fanny, platícame, ha sido muy interesante, ¿no? Cómo va la parte de la maestría, la investigación, pero ya vivirlo, que me imagino que siempre cuando uno toma estos caminos, pues es porque nos han pegado, nos han llegado, o es un punto de inflexión en nuestra vida. Platícame qué momento que tú realmente dijiste, bueno, sí estoy viviendo una violencia, ¿no? En el trabajo, con mis propias compañeras. Ahorita estaba yo viendo que ya está tipificado, ¿no? Que entre las mismas mujeres cómo nos estamos agrediendo. O sea, la sororidad, ¿no? Que bueno, eso lo vimos, que es necesario que seamos sororas, todas cabemos, ¿no? Platícame algo que decías, aquí fue mi punto de inflexión. Bueno, sí. Tengo una experiencia, tuve un trabajo y en ese trabajo convivía yo con muchas mujeres.
mis jefas directas y todo eran mujeres, el personal que tenía a mi cargo también eran mujeres. Entonces, y pues entre mujeres tendríamos que cuidarnos, apoyarnos, protegernos, ser cómplices, ¿no? Pero no, en este caso me topé con pared y yo creo que ha sido uno de los ambientes más hostiles a los que me he enfrentado. Ya no sabía yo ni por dónde cuidarme, ¿no? Yo decía, confío aquí o mejor no. Espalda, ya no. Sí, entonces, pues sí fue un ambiente, yo creo que el más difícil al que me he enfrentado, incluso más difícil cuando estaba yo en otros espacios, en otros trabajos, y me di cuenta que la sororidad, el feminismo, la empatía y todas estas cuestiones que podemos abordar como mujeres muchas veces se quedan en la teoría y en el de aquí para adelante, ¿no? El 8 de marzo, ¿no? Sí, ándale, sí, y que muchas veces a lo mejor y sí llevamos la bandera del feminismo, de la sororidad, pero no somos ni feministas ni somos sororas, ¿no? Y como que lo tenemos muy claro en la teoría, ¿no? No sabemos muy bien cuántas olas del feminismo hay, sabemos perfectamente el término sororidad, que viene del latín, soror, hermana, y andamos predicando con la palabra, pero no con el ejemplo. Y ahí me di cuenta que era importante no nada más formar o aprendernos la teoría, sino formarnos. Marcela Lagarde dice que la sororidad es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad y es un acto político también. ¿Por qué? Porque cambias el contexto y cambias las realidades de otras mujeres. Entonces, todas nos enojamos, todas a lo mejor y nos cae mal alguien, a lo mejor y decimos, sí, ¿por qué ella sí y yo no? Si yo tengo ¿no? Muchas veces el por qué, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero por eso es una cuestión de voluntad, decir, bueno, sí, reconozco esto, pero mi voluntad es no hacer enfrentamientos, no hacer chismes, mejor apoyarme yo en ellas, y por eso es una cuestión de voluntad y es una cuestión política. ¿Por qué? Porque cambia contextos, porque cambia las sociedades, porque transforma a las mujeres y también transforma el futuro de otras mujeres. Y en este tema que tú viste que fue como el punto de inflexión, ¿cuál fue puedo decir que como experiencia, cuál fue, cómo actuaste tú? O sea, ¿cómo lo resolviste? ¿Tomaste decisiones? Porque luego en algunas situaciones dices, me voy, ¿no? Porque hay casos en el que es tanta la presión de los grupos que dices, no, hasta aquí no, porque ya empieza la parte de salud, la parte emocional, ya te enfermas, ¿no? Ya la parte de burnout ya no quieres asistir. ¿Cómo lo trabajaste, Fan? Bueno, con mis superiores sí fue un poco más difícil, pero con mucha resiliencia. Es ser resiliente, ¿no? Y también ser empática con uno mismo, ¿no? De repente sí decir, bueno, pues ya salí de la chamba, ahora me voy a aventar mi lloradita, me voy a desahogar y voy a pensar que seguramente esta persona tiene una presión que viene de más arriba que la hace actuar de esa forma, ¿no? Que cada quien da lo que trae, ¿no? O sea, exactamente lo que tú traes en tu mochila, pues son tus herramientas con las que estás con tu día a día. Exactamente. Trabajaste en ti, Fanny, trabajaste mucho en ti. Trabajé mucho en mí y también en la empatía, en decir, bueno, seguramente ella le está pasando peor que yo, por eso me está haciendo esto, y yo voy a tratar de frenar de contener para no bajar, porque finalmente pues yo también tenía personas a mi cargo. Ibas a bajar a la arena también, ¿no? Casi a la arena del juego. Y lo que yo no quería era que ellas también se sintieran mal. Entonces de repente sí había como cuestiones que se me ponían ahí rebeldes, groseras, pero decía, bueno, pues también ellas tienen sus temas en casa, muchas tenían problemas con sus parejas, problemas económicos. Trataba yo de hablar con ellas,
de generar un lazo, ¿no? Alguna conexión, algo que tuviéramos, ¿no?, en común. El tejido que debe haber entre las mujeres. Exactamente, y lo hacía yo pues buscando algo que tuviéramos en común para que al iniciar el día, oye, ¿cómo está, no sé, tu hijo? ¿Cómo vas con el novio? Ah, muy bien, perfecto, bueno, pues vamos a darle, o ahora nos vamos a distraer con esto, ¿no? Y pues así, contener y tratar de no perder el foco del objetivo del trabajo. Exacto. Qué complicados son las relaciones humanas y qué complicado a lo mejor como mujeres parece, ¿no? Que nuestras relaciones pueden ser complicadas, pero están haciendo, creo, o considero, por lo menos desde mi trinchera, creo que cabemos todas, ¿no? Debemos formar a las nuevas generaciones. También la cultura empresarial, la cultura organizacional, tenemos que irnos por ese rumbo de que cabemos todas, y si tú tienes a lo mejor ciertos talentos, yo tengo otras, las condiciones que se pueden dar, a lo mejor tú estás en alguna situación, en algún puesto, pues qué bueno, ¿no? Te tocó, a mí no me tocó, a ti te tocó, tú estás en esa posición, podemos sumarnos. Creo que viene mucho ya a lo que quiero ir caminando, por eso, ¿no? El acercamiento y formar a las nuevas generaciones y también la cultura empresarial. Platícame, Fanny, de cómo llegaste a esta parte de decir, bueno, ¿por qué mi conocimiento, mi talento, mis fortalezas, por qué no emprender? ¿Cómo se te dio esta idea de crear Torreva, ¿no? Que ahora es Torreva. Bueno, una de las cuestiones de una ideología feminista es romper con el patriarcado. Y el patriarcado siempre nos ha dicho que los espacios que tenemos las mujeres son pocos y que por eso nos los peleamos, ¿no? Por eso somos tan competitivas cuando estamos en algunos espacios, como tú dices, empresariales, de empleo. Nos cuesta trabajo llegar a posiciones de poder, de dirección, de toma de decisiones. Entonces, desde mi trinchera y desde lo que yo sé y de lo que he vivido, desde mi experiencia, dije, bueno, es importante empezar a socializar esta información y bajarla a todos, ¿no? Y que no nada más quede en la teoría, sino que sean acciones que formen a las mujeres y a las infancias y a las juventudes para romper con esta cuestión del patriarcado y en donde nos dicen las mujeres no cabemos aquí, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Sería una buena idea empezar a hacer talleres formativos en donde no repitamos teorías, sino socialicemos acciones que nos ayuden a interiorizar cómo nos podemos comportar con nuestra mamá, con nuestra hermana, con nuestras compañeras de la escuela, con nuestras compañeras del trabajo, para no violentarnos entre nosotras mismas, ¿no? Que desde la edad temprana es muy importante que vas creciendo y tienes tu amiguita de la primaria, kinder, primaria, y hay una edad en que ya se rompe esa amistad y viene la agresión. Yo no tiene mucho que vi en alguna institución de primaria un conflicto de unas niñas por algún niño, ¿no? Entonces, pero ya cuando veo la agresión, ya Fanny, creo que cuando llegaste al incubador fue algo de los que dije, ay, es necesario. Ya agresiones físicas, sí, físicas, pero creo que Torreva es un punto importante que vamos a abordar a continuación. Torreva, ¿no? Sí. Platícanos cómo nace, cómo llega a la incubadora, qué te dio inquietud para decir, bueno, voy a emprender con un tema tan importante, y que te decía yo que cuando platicamos que quiero emprender y todo, dije, no, si es necesario por experiencia de la escuela que te estoy platicando, y pues obviamente pues ves en el entorno, ¿no? Que ya no hay esa parte de que tienes las amistades de años, ya la amistad se vuelve muy desechable, ¿no? Primero, sí, obviamente te tienes que hacer autoestima, primero yo, sí, claro. Pero
no pisoteando ni maltratando, porque ya es una parte, ya que dices, maltratando al de junto. Platícanos, Fanny, bueno, ¿cómo surge Torreva? ¿Cómo llegaste a la incubadora? ¿Por qué estamos aquí platicando de un tema tan importante y sin perder la vista que también pues, es negocio, ¿no? Hay que hacer negocio monetizando con un emprendimiento social tan importante. Okay. Pues sí, como te comentaba, ves identifiqué esta necesidad de pasar la teoría a la práctica, ¿no? Por un lado. Y luego, pues, ya sabes, salí del doctorado, ya salí con una tesis muy bonita, pero pues de qué nos sirve tenerla ahí guardada, ¿no? Empolvándose. Y esa fue una. Y luego salgo nuevamente al campo laboral. Y a pesar de que creo que tengo experiencia, pues nada más no encontraba nada, y CVs por todos lados, y con amigos, amigas, oye, mira, te paso mi CV, y nada, no salía nada. Y yo ya tenía desde años atrás la espinita de emprender con alguna consultoría, ya sea en tema de política, porque pues, mi formación me lo permite, o de género y derechos humanos, pero me daba mucho miedo. Yo decía, es que yo no voy a poder sola, no, yo no voy a poder sola, porque ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo decía, pues sí, tengo el conocimiento, pero no tengo el conocimiento de una empresaria, nada por el estilo, el acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento. Y le decía yo a amigas, colegas que tengo, oye, hay que aventarnos, ¿no? Pero pues a lo mejor ya estaban trabajando y así, no se vio. Y tú y yo ya nos conocíamos del doctorado, yo ya sabía qué hacías, y ya te había yo preguntado así de, oye, Vero, ¿crees que se pueda? No, pues que sí, pero me daba miedo. Y en una convocatoria que lanzaste, me acuerdo que estaba viendo las redes sociales, dije, ahora es el momento, o sea, no tengo trabajo, están pasando muchas cosas en el contexto, tema, ¿no? que involucran sensibilizar a la sociedad, sobre todo a la niñez y a las juventudes. Y dije, creo que es el momento indicado. Y te escribí y te dije, oye, yo puedo participar, y me dijiste, claro que sí puedes participar. Agarré, junté todos mis papeles, armé una propuesta, te la envié, me sometí la envié a la página, a la Bitco, vine a mi entrevista, me seleccionaron como un proyecto que posiblemente tuviera futuro, y pues llegué aquí, y pues me encontré con el apoyo, la sororidad, el apoyo tuyo, el apoyo de todo tu equipo, de los consultores máster, de los consultores junior. Me sorprendió mucho porque cuando llegué vi a mucho chavo, mucha chava, y con esa energía, con cosas que uno, pues, a lo mejor con cuestiones de tecnología, que a lo mejor uno ya como ya no las va ocupando, vas perdiendo la práctica. Y te das cuenta que para estas nuevas generaciones hay cosas que son súper sencillas, ¿no? A nosotros cosas que ya nos empiezan a costar un poco de trabajo, para ellos es súper fácil. Y todo este ambiente que hay dentro de la incubadora me hizo sentir que sí podía, que nada es imposible, que si me equivoco no pasa nada, que al contrario es una oportunidad para mejorar. También me ayudó mucho a la autoestima, y tener sobre todo tu apoyo como consultora, como directora de la Bitco, pues me da bueno, como jefa de departamento de la incubadora. Es que yo la siento como directora, pero bueno, como la jefa del departamento de la incubadora, o sea, es bonito estar aquí, venir todos los martes a formarnos, porque aprendemos un montón de cosas, conocemos a mucha gente, tú nos apoyas conectándonos con más personas, haciendo una red social, pero no una red social virtual, sino una red social de carne y hueso, de la realidad, en donde haces lazos, a donde generas empatías, donde pones a trabajar la voluntad,
Entonces, para mí esta experiencia ha sido bastante gratificadora a nivel personal y también a nivel profesional, ¿no? Todavía ahí lo vamos trabajando. Sí, yo me acuerdo, Fanny, tú cuando me escribiste, dije, sí, claro. Y coincidió porque yo había tenido la experiencia por un proyecto de mi hija, que tiene que ver mucho con el empoderamiento de las niñas en la tecnología, ver cómo es importante, sí podrás trabajar con las niñas en la tecnología, que más niñas en la ciencia y todo, pero yo creo que hasta que te comentaba yo que tendríamos que hacer algún artículo, una investigación, porque es parte fundamental de involucrar este tema, ¿no? De sororidad. Un tema es de que todas cabemos. Sí. O sea, eso tenemos que inculcárselo a las niñas, todas cabemos, ¿no? Si cabe una, y si no una puede. Yo tengo esa parte muy, y se lo transmito, creo que aquí en el equipo, con las chicas que están aquí en la incubadora de consultoras junior, es fomentar eso de que si una no puede, le ayudamos, ¿no? Que así hay muchos o sea, todas podemos, todas cabemos profesionalmente, y si no nos ayudamos entre nosotras, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que trabajar con las nuevas generaciones. Y platícame, Fanny, ¿cómo va tu proyecto? ¿Qué talleres son los que vas a impartir? ¿O cómo se fue armando este proyecto? Porque yo puedo hablar como consultora, porque creo que te llevé al extremo. Es que sí puedes, ¿no? Sí puedes. Platícanos cómo se fue armando este rompecabezas, porque el nombre se creó acá, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue nuestra primera etapa de el diagnóstico, ¿no? Encontrar el problema. ¿Qué problema nos enfrentamos? ¿Te acuerdas que investigamos? ¿Qué problema vimos para que surgiera, pues, la propuesta de valor, nuestras soluciones? Ok, bueno, yo recuerdo que aparte de las sesiones que tenemos de formación, tenemos otras sesiones en donde pues empezamos a platicar precisamente de esto, ¿no? Y de cuáles eran, pues, las necesidades, ¿no? Y ya vimos que a la niñez y a la juventud le hace falta empatía y sororidad. Entonces ahí vimos una puerta, una oportunidad, ¿no? Un área de oportunidad. Y a partir de eso empezamos a hacer los planes, ¿no? Los talleres. Y bueno, decidimos hablar de sororidad, pero también decidimos hablar de violencia digital, del ciberacoso. ¿Por qué? Porque ahora nuestra niñez y nuestras juventudes todo el tiempo están en las redes sociales, ¿no? Y ya no nada más el peligro está en las calles, sino que también está dentro de tu casa, dentro de tu recámara, en un aparato súper chiquito. Y es algo que afecta a la niñez y a las juventudes, no nada más en las relaciones que tienen en línea, sino que eso que sucede en línea pasa a su persona y a su salud pues mental, emocional. Y entonces una parte de Torreva Consulting aborda el tema de la infancia, de los jóvenes. Pero hay otro tema muy importante, ¿no? Porque se vive continuamente, ¿no? En la parte empresarial, que ya por ley también debes de cubrir estos temas que tienes que brindarle a tus colaboradores. Sí. Sí, la parte emocional, la parte de cero acoso, cuidarlo del burnout. Entonces, por un lado está la infancia y la juventud. Sí. Y la parte empresarial, ¿cómo es? Es otra parte que cubre Torreva. ¿Nos puedes platicar? Sí, también se desarrollaron talleres para empresas, que es otro de nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque también en las empresas pues existen estas cuestiones, ¿no? Que teóricamente nosotros le hablamos como piso pegajoso o techo de cristal, en donde las mujeres pues tienen más dificultades a tener puestos altos de toma de decisiones, de liderazgo, pero también se enfrentan a pues acoso laboral, a hostigamiento sexual, etc. Pero no nada más las mujeres, también los hombres, ¿no? También los hombres son víctimas de diferentes tipos de violencias. Entonces,
aquí detectamos esa necesidad, ¿no? Que las empresas también se quieren certificar para cumplir con ciertas normas, como la norma 025, la 35. Entonces, pues se construyó un taller, un plan para impartir a las empresas y que estas empresas puedan cumplir con estas certificaciones. Entonces, esa parte, creo que y se hizo la investigación, sí. Hicimos una etnografía, se hizo todo un estudio de mercado y detectamos que pocas consultorías, estamos hablando del Estado, son pocas consultorías que abordan temas para impartir estos cursos, sí. Tanto para juventudes, niñez y la parte empresarial. ¿Qué puede decir que Torreva, cuál es su propuesta de valor de Torreva? Bueno, Torreva lo que hace es hacer talleres formativos. Nosotros no vamos a enseñar la teoría, sino vamos a enseñar acciones concretas para evitar ambientes violentos y en cambio sustituirlos por ambientes libres de violencia, enfocados en los derechos humanos, sororos y empáticos. Y lo que nosotros hacemos es que nos adaptamos a los diferentes contextos. Si una escuela me dice, oye, es que tengo un tema de bullying, bueno, pues nosotros vamos y hablamos sobre bullying, ¿no? Hacemos todo un plan formativo para poder cambiar esa realidad, ¿no? A partir de cambiar conciencias. Igual en las empresas, ¿no? O sea, a mí lo que me hace falta a lo mejor es que, no sé, tengo ahí un tema con un equipo de mujeres. Entonces, que hay conflicto y no sabes cómo manejarlo y siempre que llega alguien externo, pues tiene otra visión, ¿no? Y pueden abordar. Sí, claro. Y también damos pues esa certificación, ¿no? O sea, el objetivo es que yo me certifique para, a su vez, dar certificaciones, por ejemplo, a las empresas para que estas empresas nos puedan contratar y cumplan con la norma. Ay, Fanny, pues muy interesante. Creo que como se fue desarrollando tu plan de negocios, es una parte fundamental porque tienes una propuesta de valor que dices, no, me voy adaptando a las necesidades, ¿no? Llegas a identificar las necesidades de las escuelas, de las instituciones en general, sí, y la parte empresarial. A mí me gustaría que me platicaras tu experiencia, porque estuviste validando, lo estás validando, sí, todavía, no le vamos a decir el nombre de la escuela, pero en la parte fue primaria, ¿no? Hay que experiencia, ¿qué llevaste de tu proyecto? ¿Qué mejorarías? ¿Y qué te diste cuenta? Porque siempre cuando validas dices, esto no lo había yo considerado, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia con la educación primaria que implementaste en tu proyecto? Bueno, fui a la primaria y abordamos cuartos, quintos y sextos años. Fueron 3 grupos de cada uno y todos son bien plurales, bien diversos. Hay unos que son más visuales, hay otros que con tantito que hables un poquito de más se te pierden, ¿no? Las y los niños. Creo que pudimos observar que hay que ser más dinámicos. A los niños y a las niñas les gustan más las actividades, aprenden más con las actividades de los talleres. Luego les daba yo un poquito más de información teórica, no mucho, pero aún así como que se me perdía. Entonces creo que por lo menos en la niñez sí es importante hacer muchísimo más actividades. Más lúdico. Más lúdico. Tenemos por ejemplo una actividad que se llama el superhéroe digital y ellos dibujan un superhéroe y le ponen sus superpoderes para poder vivir. Si un super, o sea, ellos crean el superhéroe, ándale, para combatir la violencia digital o el ciberacoso. Oh, qué interesante. Entonces esa actividad les gustó mucho. También tenemos una actividad que se llama carita feliz, carita triste, que es con emojis. Les doy unas tarjetitas y ellos escriben alguna experiencia, positiva o negativa, en línea. Y me he dado cuenta que muchos niños y niñas viven mucha violencia y discriminación en las redes sociales y en estos juegos, ¿no? Como por ejemplo el Roblox, ¿no?
Entonces, también me he dado cuenta que sí necesito leer, estudiar más sobre en lo que están los niños ahorita, en lo que están los niños ahorita. Sí, lo que está, qué está de moda, qué es lo que se están, qué se están enfrentando. Qué juegos nuevos hay, cuáles son los riesgos de esos juegos. Y dices, porque necesitas también conocer bien los espacios en los que están interactuando para tú poder entrar por ahí. Por ejemplo, yo les decía, oigan, ¿juegan Roblox? Sí, todos jugaban Roblox, ¿no? Bueno, y lo bueno que sabes el tema, ¿no? Porque eso fue lo importante, que entran los consultores junior, ¿no? Que están como yo me acuerdo que era, me tocó ser senior de tu proyecto. Las chicas y los chicos que estaban en tu proyecto, ellos aportaban mucho, ¿no? Porque realmente veían que sí estaba llevando a cabo y que iba a sumar, no es que los demás proyectos o los demás emprendimientos no, pero lo estaban viendo en vivo porque se estaba validando en tiempo. Sí. Platícanos también ahora de la experiencia con universitarios. Tampoco vamos a decir, la universidad es una universidad privada, sí, que también tuvimos la oportunidad que nos abrieran las puertas. ¿Cuál fue tu experiencia? Fue una experiencia muy bonita. Estaba yo muy nerviosa, pero creo que nos fue bastante bien, hubo mucha participación, les gustó esta cuestión de no nada más ir y hablar, sino el ir a hacer actividades y escucharlos y escucharlas, porque había también chicos. Y eso fue lo que nos dieron en la retroalimentación. Nos dijeron, está muy padre que no nada más vengas y hables de lo que es la ley Olimpia y el ciberacoso, sino que nos escuches también, ¿no? Que haya como esa conversación. Esa plática, esa interacción. Exactamente, ¿no? Sí, las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente, y esa reflexión, ¿no? Si tú querías, si pasa esto, ¿no? Entonces, ya lo validaste con niños de primaria, ya se fue con universitarios. Ahorita estamos en el camino de la parte empresarial, que obviamente se tiene que preparar. Fanny, pues ya para ir cerrando este capítulo 6 de la temporada 4, ¿qué te llevas de la incubadora? Me llevo una experiencia muy bonita, ya te lo había mencionado, Vero. Llegar a la incubadora cambió mi perspectiva de qué es ser un emprendedor, también de esta cuestión de equivocarme, ¿no? Yo traía mucho miedo a equivocarme y a no poder. Entonces mejoró mi autoestima, porque hoy sí sé que puedo emprender. También sigo con miedo, pero creo que es normal. Ya no vas sola, ya vas acompañada. Pero ya vengo cobijada por este gran equipo. Y pues yo te quiero agradecer a ti, a todo tu equipo, por el apoyo, por la sororidad, la paciencia, la empatía. Y quiero también pues invitar a quienes nos escuchan que se acerquen si tienen un proyecto, si quieren pues emprender en algún área, que se acerquen a la incubadora, porque es un lugar muy noble, con un ambiente muy bonito, con un ambiente muy propositivo, con un ambiente sano, en donde se pueden acercar de forma tranquila, libre, sin tener temor a ser juzgados, a ser criticados. Y al contrario, ¿no? Que van a tener un apoyo para emprender y sacar a flote su emprendimiento, su empresa, lo que quieran hacer. Pues el acompañamiento es lo que nosotros siempre estamos diciendo, que es un lugar seguro donde te puedes equivocar. Es más, el espacio, siempre decimos que nuestra definición es un espacio seguro donde te puedes equivocar, y entre más te equivoques, es mejor. Fanny, muchísimas gracias. Torreva Consulting. ¿Sí? No se pierdan el episodio 6 de la temporada 4, Torreva Consulting. Pues aquí es tu casa. Muchas gracias. Ya estamos por terminar esta etapa de incubación, pero ya sabes que viene la post-incubación, y pues eres parte de la comunidad universitaria. Sí, muchas gracias. Egresada, y felicidades por ese nombramiento del Sistema Nacional de Investigación. Muchas gracias, pero igualmente para ti, porque también ya eres miembro, y pues hay que darle a la divulgación. Pues aparte de la divulgación, pues es parte de estos trabajos que son resultados de una investigación. Pues estamos aquí en Torreva Consulting, ¿sí? Para que si ustedes escuchan este podcast, pues
Nos sigan en redes, también las redes de Torreva. Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Torreva Consulting. Pues síganos también a nosotros en la incubadora, en YouTube, en Instagram, TikTok. Y pues vamos al próximo episodio, ¿no? La próxima semana. Pues muchas gracias, Fanny. Al contrario, muchas gracias a ti, Vero. Un placer siempre estar aquí.